especie de código da Vinci político. Hay trucos, conspiraciones, secretos. Están sacando información real, te la mezclan con información falsa. Y todo esto como una forma de ganar tiempo para que nosotros no veamos lo que en realidad ellos están haciendo. Hoy yo te voy a mostrar una parte de la trama de Raúl Castro y de su hijo Alejandro Castro. Y señores, es mucho peor de lo que todos pensábamos. Mira, de repente aparece una red de corrupción en Cienfuegos. De repente se dice que el general Sintra Frías está preso junto con un grupo de militares. Junto con todo esto defenestraron a Gil, se dice que lo tienen detenido. Daniel Alejandro Trujillo, sobrino de Gil, le dice a Radio Martí que la esposa de Gil, Gina María González García, también está detenida, que la hija de Gil, Laura María Gil González, está incomunicada en su casa. Recuerden ustedes que esta hija trabajaba como especialista del Departamento de Importaciones MINSEX codo a codo con empresarios extranjeros. Ahora, ¿por qué nos están mostrando todo esto tan así en primera plana? Oye, es como, no sé, como que quieren meternos todo esto por los ojos así a la cañona. ¿No te parece que están escondiendo algo? Vaya, que quieren que nos enfoquemos en estas cosas para que no veamos las otras operaciones que se están desarrollando más allá arriba, en la cúpula. ¿Tú querías saber qué es lo que hay de verdad detrás de todo este show? Vamos allá. Este personaje que vemos aquí es Boris Titov, hombre de confianza de Vladimir Putin, político, magnate, multimillonario, presidente del Consejo Empresarial Rusia-Cuba, defensor de los derechos de los empresarios rusos. Boris Titov es el hombre al que Putin le encargó la mutación de la economía cubana al modelo ruso, es decir, la cubastroika, como le llaman. Bueno, ya sabes quién es este personaje. Ahora miren esta marca, que a su vez es una empresa, Abrau Durso. Esta es la principal productora de vinos de Rusia. Ahora miren ustedes este nuevo ron, Danza del Fuego. Este es un ron cubano. Bueno, miren la parte baja de la botella, el sello de garantía de calidad, República de Cuba. Ahora, ¿qué relación existe entre Boris Titov, mandado por Putin a reformar la economía cubana, la marca empresa Abrau Durso y este nuevo ron cubano, Danza del Fuego? Para empezar, este ron no se vende en Cuba, este ron se vende en Rusia. Lo comercializa la marca Abrau Durso y esta empresa es propiedad nada más y nada menos que de Boris Titov. O sea, que este magnate ruso que supuestamente iba a arreglar la economía cubana, lo que está haciendo es aprovecharse del desastre de la isla para asegurarse un trozo del pastel y lucrar para su beneficio personal con una cosa que es patrimonio de Cuba. Defenestran a Alejandro Gil, le tumban su MIPYME, lo meten preso a él y a parte de su familia, y ese lugar lo ocupan los magnates rusos. Prensa Latina sacó esta noticia, fíjate tú, sin decir que Boris Titov era el dueño de Abrau Durso. La mayor parte de la producción del ron Danza del Fuego se hace en Cuba. A ti te dicen que no hay azúcar. El régimen ha destruido la industria azucarera. Cuba tiene que importar azúcar. No hay. Pero sí hay para el ron de los magnates rusos, para este Boris Titov. La melaza de este ron se fermenta en Cuba, se destila y se cura en barriles en Cuba y luego a venderse en el mercado ruso e internacional, porque esta empresa vende en 28 países. En 2023 vendieron 1.800.000 botellas. Esta nueva botella de ron Danza del Fuego va a costar $16.40. Dime tú si esto no es una cosa humillante. Ellos que siempre te hablan de mercenarios sometidos a los intereses de potencias extranjeras. Señores, esto es peor que la anexión. Le quitas al país lo que no tiene, que lo poquito que hay debería ser para las familias cubanas, y se lo entregas a un magnate ruso en medio de la crisis más desastrosa que ha atravesado ese país. Boris Titov, que en 2006 su patrimonio neto era de $1.030 millones. Saben, señores, esta es una de las operaciones que hay detrás, pero espérate, que hay mucho más. Detrás de esta purga a ministros militares y dueños de MIPYMES, detrás de la lista que está preparando Alejandro Castro Espín contra militares y dirigentes. Prepárate, es más, fíjate si están jugando al gato y al ratón, que el periodista Lázaro Manuel Alonso hizo una publicación ayer
ayer y luego la borró enseguida. Miren aquí, este contenido no está disponible en este momento. ¿Qué decía esta publicación? Bueno, mi equipo de trabajo, que es un equipo estrella, le hizo una captura de pantalla antes de que Lazarito borrara la evidencia. Miren lo que decía la publicación. Un total de 12 directores de empresas y organismos han sido invitados a renunciar o demovidos ante deficiente gestión en esta provincia de Matanzas. No es tiempo de paños tibios. Tú estás viendo por dónde vienen los tiros. Aparte de una limpieza donde es posible que caiga Díaz-Canel, Raúl Castro y su hijo Alejandro Castro te quieren vender la idea de que los males de Cuba, la corrupción de Cuba, viene de la gente de Díaz-Canel y que ellos, la generación histórica y el heredero Alejandro Castro, ellos van a limpiar a Cuba, la van a salvar del desastre de Canel, de la corrupción de Canel y su gente, mientras le venden por detrás del telón el país a Rusia. Señores, ¿qué cosa es peor? ¿Los $100,000 del corrupto Gil o permitir que un magnate ruso venga y se apodere del patrimonio y de las tradiciones de Cuba? ¿Qué cosa es peor? El verdadero cáncer de la isla es la familia Castro, los viejitos de la cúpula y el sistema en general. Y los parásitos colaterales, bueno, son Canel, Gil, Fernando Galván, el supuesto propietario de Media Luna, que también está preso. Esos son niños de teta. Mira, Gil está preso y su hija incomunicada en medio de una investigación por corrupción. ¿Tú sabes quién está dirigiendo la empresa de Boris Titov? Su hijo, Pavel Titov, porque el padre tiene responsabilidades políticas como hasta ayer las tenía el ministro Gil. ¿Ves que es lo mismo? Van a tumbar del caballo al supuesto sector privado cubano y lo van a suplantar con magnates rusos. Boris Titov salió ahora a la palestra pública, pero mira aquí, Unión de Negocios Rusa-Cubana, la misión fácil, empresarios rusos apoderándose de Cuba. Mira este otro artículo de Bloomberg Línea, es un medio estadounidense enfocado en las finanzas y en los negocios. Cuba permitirá importar carne y lácteos de otras 9 empresas rusas. Señores, estas son empresas que van a la isla a chupar el dinero de las remesas. Ya iban por 23 empresas rusas en septiembre de 2023. Espérate, el mismo artículo te dice, la balanza comercial entre Rusia y Cuba se triplicó a fines de 2022 a $452 millones a favor de Rusia. Y en los primeros 4 meses de 2023 se multiplicó por 9 a 137.6 millones de dólares. Ya ves, ya están desangrando a la isla con ellos mismos. Radio Habana, Cuba, es de diciembre pasado. Presentan a empresarios rusos potencialidades de negocios en Cuba. 200 empresarios rusos. Y esto bajo la vigilancia del viceprimer ministro ruso Dmitry Chernichenko. Y fue en el marco de la exposición Foro Internacional Rusia, que mira tú, está abierta desde noviembre de 2023 hasta abril de 2024. Estamos en marzo, no ha llegado a abril y ya Raúl Castro y su hijo Alejandro están haciendo esta purga para favorecer a los rusos. Y si buscas, encuentras todo tipo de noticias. France 24, medio centenar de empresas rusas buscan oportunidad de negocios en Cuba. Sputnik, Rusia y Cuba firman un plan de cooperación comercial y económica hasta 2030. Land Portal, Cuba ofrece tierras en usufructo a Rusia por 30 años. Y mira, ya para cerrar, el pollo del arroz con pollo. Miren esta noticia de las últimas 48 horas. Putin aprueba reestructurar otra vez la deuda millonaria del régimen. Señores, miles de millones de dólares. Ahora Raúl Castro y su hijo Alejandro, el heredero, tienen un plazo de pago hasta 2040. O sea, están poniendo a la isla en manos de Rusia hasta el año 2040. ¿A ti te parece casualidad que mientras esté ocurriendo todo esto, ellos cogen y montan todos estos circos para que nos fijemos solo en Gil, en los corruptos de Camagüey, en un presunto golpe de Estado, en la cacería de brujas con un pobre
poco de mipimeros, tras bambalinas, ellos están poniendo a Cuba en manos de Putin, de los empresarios rusos. Y encima Putin viene y reestructura la deuda. Pero además, mira, porque todo cierra. Analiza esto. Putin, para aceptar reestructurar esta deuda millonaria, pudo haberle dicho a Raúl Castro: oye, mira, yo lo siento, pero necesito garantías y necesito posicionar a mis empresarios para asegurar ese dinero que tú me debes. Mira, límpiame un poco el escenario, revienta a un ministro, haz una cacería de brujas, quítale los negocios a unos cuantos empresarios cubanos para yo meter a los míos, mete preso a un poco de militares, da esta imagen de cambio, de reestructuración. Así es como único yo cojo y te reestructuro la deuda, te mando petróleo, te ayudo a posicionar a tu hijo Alejandro Castro en el poder. Así que dale, empieza. ¿Entienden ustedes ahora por qué nos pueden estar montando todo este circo y por qué nos quieren desviar la atención y que nos focalicemos solo en todo esto que ellos nos están armando así a la cañona, ahí para que nos atiborremos de esa información? Analiza, saca tú tus propias conclusiones. Así que vamos para allá. Ustedes están listos para desmantelar de una vez por todas a Raúl, a su principito Alejandro. Vamos allá. Arranca la final. Señores, todo lo que está pasando ahora mismo, desde la saturación de información en las redes y la supuesta guerra sin cuartel contra la corrupción en Cuba, ya eso pasó antes, señores, y pasó idéntico a como lo estamos viendo ahora. Idéntico punto por punto. Las mismas noticias, los mismos discursos, los mismos explotes de militares y dirigentes, incluso de figuras históricas, los mismos eslogans, y encima lo están dirigiendo las mismas personas. Oye, es increíble. Lo que pasa es que la última vez que lo hicieron, que fue hace poco, no teníamos internet ni youtubers. Nope. Ahora sí. Para empezar, Raúl Castro toma el poder absoluto de manos de Fidel Castro en 2006. ¿Cuál fue su estrategia para posicionarse en el poder, para dar una sensación de cambio, para pintarse como el salvador de Cuba, el hombre del vasito de leche que iba a sacar a Cuba de todos sus problemas económicos? ¿Cuál fue la estrategia de Raúl en ese momento? Bueno, yo te voy a mostrar las pruebas y dime tú si no es exactamente lo mismo que está pasando ahora. Lo primero que hizo Raúl fue desatar una gigantesca campaña divulgativa de que estaba comenzando una ofensiva brutal contra la corrupción. ¡Wow! Así es, ya se empezaba a vender como el gran reformador de Cuba. De hecho, transformó su cruzada anticorrupción en un decreto. El 1 de septiembre de 2007, fíjate, coge el poder en 2006, 1 de septiembre de 2007 entró en vigor el decreto ley anticorrupción y comenzaron a caer empresarios, militares, ministros, oficiales de alto rango, extranjeros, gente de su propia familia. Comenzamos con la cortadera de cabeza. Nelson Labrada, viceministro del azúcar, fue arrestado en 2011 por sus actividades corruptas vinculadas a empresas extranjeras que involucraba a Coral Capital, al grupo Tokmakian en Canadá y a la firma TriStar Caribbean, según informó la agencia Reuters. Y ojo, el problema del azúcar no era el viceministro. Le metieron 20 años de prisión y mira, por gusto, al final hoy Cuba no tiene azúcar. El problema, señores, es el sistema que hoy le da la poquita azúcar que tiene Cuba a un magnate ruso, Boris Titov, para que venda ron cubano en Rusia y en 28 países. Coral Capital tenía un proyecto de inversión en Cuba de $1.000 millones para hacer campos de golf, hoteles. De ese fondo, 75 millones iban destinados al Hotel Saratoga, que mira cómo reventó. Metieron preso en 2011 al jefe ejecutivo de Coral Capital, un ciudadano inglés llamado Amado Fagre. En 2012 metieron preso a Stephen Purvis, otro extranjero que era el jefe de operaciones de Coral Capital. Al empresario canadiense C. Tokmakian del grupo Tokmakian le metieron 15 años. Nelson Labrada y todos estos empresarios fueron acusados de falsificación de documentos, actividad económica ilícita, tráfico de divisas, estafa y evasión fiscal. La familia del empresario C. Tokmakian dijo que todos estos cargos eran falsos y que lo que quería Raúl Castro era incautarle los $100 millones que tenía la firma en Cuba. Empresarios extranjeros, aprendan, este señor Tokmakian recibió un premio por su gestión empresarial del mismísimo Fidel Castro y luego
a la cárcel después de 20 años de operar en Cuba, que entre otras cosas era el representante de la Hyundai en Cuba. Otro que explotó casi de la familia de Raúl Castro fue el novio de su hija menor, Nilsa Castro Espín. El novio se llamaba, se llama Julio César Díaz Garrandés, empresario, espía. El tipo vivió en Miami con sus empresas, sus cosas, su dinero, espiando. Fue uno de los enlaces de la red avispa de los 5 chivatones estos. Pues mira, que Raúl le metió preso y bueno, Nilsa le dejó de hablar a Raúl un buen tiempo. Pero ojo, aprende, Gobio, para que no te engañen que todo no es última hora, se filtra el calzoncillo de canela embarrado de no sé qué, ya tú sabes. No, aprende. Tú sabes a quién me dio Raúl Castro en un puesto altísimo, el Olimpo del Minin, dentro de los servicios de inteligencia. Mayón me manda más. ¿A quién me dio Raúl Castro para dirigir toda esta operación contra la corrupción? A su hijo, Alejandro Castro Espín. El mismo que Raúl quiere posicionar ahora cuando tumbe a Díaz-Canel. En aquella época, con Raúl y Alejandro Castro a la cabeza, se creó la Contraloría General contra la Corrupción. Raúl Castro y su hijo Alejandro son los mismos que están detrás de esta cacería de brujas ahora. Están repitiendo el mismo manual, la misma historia se repite punto por punto. Mira, hubo explote en el Ministerio de las Telecomunicaciones, donde estuvo Canel el otro día corriendo. Bueno, aquello explotó en aquel momento. Hubo explotes en la industria del níquel, el tabaco. Despidieron o arrestaron a un montón de funcionarios. En 2011, Prensa Latina informó de un juicio contra funcionarios por el desvío de recursos del acueducto para Santiago de Cuba, la llamada estación de bombeo La Ketty. Díganme los santiagueros si esto es verdad o mentira. Salió a la luz un masivo robo de materiales de corrupción, como mismo ahora con este explote de las autoridades de Cienfuegos, que este muchachito le fue para arriba con un machete al carro de un corrupto de estos. Bueno, un explote con materiales de construcción, porque es lo mismo paso por paso, se repite en manual. Es más, tuviste de Confilo diciendo después de lo que se iba a desatar una gran campaña mediática de los enemigos, de los odiadores. En la nota que divulgara a todo nuestro sistema de prensa pública, se advertía también sobre una campaña propagandística contra Cuba que se desataría al conocerse estos hechos. Y así fue. Todos y cada uno de los odiadores ha acogido con entusiasmo esta noticia. Bueno, ya lo viste. Ahora oye a Raúl en un discurso del año 2013 en medio de su cacería de brujas. De los objetivos del trabajo del partido aprobado en esta conferencia. Del mismo modo, procederán los comités provinciales y municipales del partido en la forma y frecuencia que establezca el Comité Central. Lo mismitico, punto por punto. En 2012 explotó por corrupción, prepárate, el general Rogelio Acevedo. General que era el presidente de la Aeronáutica Civil. Esta bola no confirmada del arresto del general Sintra Frías. En aquella época, ¿tú sabes quién se escapó a Estados Unidos en medio de una investigación por corrupción? Pedro Álvarez, que era el director de Alimport. Metieron preso también al principal asistente de Alarcón, Miguel Álvarez, y a su esposa Mercedes Arce. ¿Funcionaria de qué, señores? De las misiones médicas cubanas en las Naciones Unidas. Mira, corrupción en todas estas misiones médicas, que además es trabajo esclavo. A 3 viceministros y 9 funcionarios, mira, los apresaron con penas de hasta 12 años por malversar fondos de la empresa Cubaníquel, que pertenecía al Ministerio de la Industria Básica. Y oye lo que decía Raúl, lo mismo que tú escuchas ahora. Sí, llamar la atención, alertar y luchar allí, desde el núcleo, el municipio, hurgar, pensar y volver a pensar en cómo movilizar al conjunto de la fuerza en demasiadas coincidencias, no pueden ser casualidad. Seguimos con las cabezas que rodaron en aquel entonces. Alejandro Roca Iglesias, exministro de la Industria Alimentaria, también explotó y fue condenado a 15 años de prisión. Otro que cayó en desgracia fue un amigo cercano de Fidel Castro, el empresario chileno Max Marambio, que había sido guardaespaldas de Salvador Allende. Le metieron 20 años de cárcel. Los otros que cayeron en 2009 fueron Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores, y Carlos Laje. ¿Quieres que nos corten la cabeza a los dos? Raúl se estaba quitando de arriba a toda esa gente de Fidel para colocarse él, como mismo ahora están quitando a toda la gente de Canel para colocar a Alejandro Castro. Miren aquí otro ejemplo de la supercampaña divulgativa contra la corrupción de Raúl Castro.
Un estudio reciente develó que en 7 de cada 10 discursos, el gobernante de Cuba, Raúl Castro, se ha referido al fenómeno de la creciente corrupción y sus manifestaciones en la isla. En 7 de cada 10 discursos, Raúl Castro hablaba de corrupción. Eso es parte de la operación lavado de imagen. Hoy se repite lo mismo. El sonso de Confilo el otro día citó al Che, que si los dirigentes corruptos también son contrarrevolucionarios. Que lucha contra la revolución, pero también es contrarrevolucionario el señor que valido de su influencia consigue una casa, que después consigue los carros, que después viola el racionamiento, que después tiene todo lo que no tiene el pueblo y que lo ostenta, o no lo ostenta, pero lo tiene. Ese es un contrarrevolucionario. Bueno, mira, la misma historia con Raúl Castro en 2012. Y mira este otro anuncio de Bloomberg. Corrupción es contrarrevolución. Vamos allá. El presidente de Cuba, Raúl Castro, ha asegurado que la corrupción en la isla es equivalente a la contrarrevolución y ha llamado al gobierno a ser implacable contra esta, ya que puede, ha dicho, llevarnos a la autodestrucción. Te estoy dichabando el manual paso por paso, con evidencia, con nombres, con recuentos de la época que tuve que meterme, sumergirme en el fondo del pozo de internet para sacarte todo esto a la luz. Pero ya tú estás viendo la evidencia, ¿verdad? Y esta campaña de Raúl Castro anticorrupción salió en cientos de periódicos dentro y fuera de Cuba. Cuba, 15 años de cárcel para exministro por corrupción. Corrupción Cuba, una batalla estratégica. Raúl Castro rechaza el multipartidismo y llama a luchar contra la corrupción. Raúl Castro ataca la corrupción en altos mandos y condena a otro de los chilenos otrora socio de Fidel. Raúl Castro declara la guerra a la corrupción sin contemplaciones. Raúl Castro llama a todos los factores sociales de Cuba a combatir contra la corrupción y la pérdida de valores. Mira, otro detallito, la pérdida de valores. Lo mismo que está diciendo Lazo ahora, que los cubanos somos unos vagos, unos descarados, que no tenemos valores, que somos unos ladrones, que no nos gusta trabajar. Eso mismo decía Raúl en el 2013, metiendo en el mismo saco a los cubanos y a los dirigentes y a los militares. Míralo aquí. Estrechar el vínculo permanente con las masas y consolidar la convicción de preservar la nación cubana y las conquistas económicos sociales sobre la base de que patria, revolución y socialismo están fusionados indisolublemente. Fin de la cita. Vamos allá rapidito. Tú sabes que ya empezó, ¿verdad? Tú sabes que toda esta olla de presión que se estaba calentando ya empezó a explotar. Tuviste Santiago, Matanza, Bayamo, varios lugares del país, y los videos que salen están durísimos. La gente diciéndole a los dirigentes: no más muela, patria y vida, patria y cambio, no queremos muela, no queremos, no, para allá, el último es la peste. O sea, que ya tú sabes que empezó, que tiraron 4 rastras con 2 papas, 3 boniatos y una bibijagua bailando tutú arriba un boniato. Ok, eso no importa, eso es pan para hoy y hambre para mañana. No es que te manipulen a hacer, porque ellos van a tratar ahora que tú empieces. 4 papas y fueron para su casa. Qué desánimo. Mejor me quedo escuchándola sin tumbar. No caigas ahí, Gobio. No caigas ahí. Y eso es lo que ellos quieren, manipulación mental, porque este es el momento de tener, mira, el cocote, mío, nitroglicerina en el cocote para pensar rápido y tirársela así directico por el centro, porque ellos están moviendo todas las piezas del dominó, del ajedrez, del parchí, de la machina. Te voy a explicar una talla aquí rapidito para que tú estés clarinete, turú, tocando el himno nacional en tu mente. Mira, Canel mandó para Rusia urgente una delegación que llevan varios días en Rusia cuadrando toda esta onda del cambio, fraude, entregándole poder prácticamente a Putin descaradamente. Bueno, te voy a echar las pilas de varios artículos que reuní así rápido en el corre-corre, porque a la gente en Cuba hay que ponerlo en tiempo y espacio de por qué hay que salir a protestar, porque lo que está en juego ya es el futuro de sus propias familias, de sus propios hijos, de sus propios nietos, como nunca antes. Mira esto, Moscú anuncia un préstamo a La Habana para la compra en Rusia. O sea, Putin le dice a Canel: te voy a prestar un dinerito, pero es para que me compres a mí. O sea, que la plata retorna y viene para mi bolsillo, no te hagas el loco. Y lo que te voy a vender es migajas, hacer el limosna, porque tú eres un limosnero y tú en un país que está en la tela. Entonces, ¿qué yo te voy a vender? Carne, no. ¿Qué te voy a vender? Leche, no. ¿Qué te voy a vender? Filetones de res, langosta, camarones, no. Eso es para nosotros. El que tienen ustedes es para nosotros, igual que el ron es para nosotros. Yo lo que te voy a vender, escucha esto, papi,
trigo, edad media. Ya tú sabes, Robin Hood tirando una flecha y de repente cayó en la cabeza de Canel. Trigo, petróleo, o sea, que están jineteando petróleo, pero no. Tiene solo 60 y tantos primaveras y más aventuras que Tarzán. La jinetera de Willy, no, esa era una mujer decente comparada con el Canelo, que lo que quiere es jinetear petróleo a lo largo y ancho del planeta. Y fertilizantes. Fertilizantes, ¿para qué, obvio? Se han destruido la agricultura, han destruido a los campesinos, han destruido todo. Fertilizantes, ¿para qué? Para la nariz de ustedes, para la panza de ustedes, para la lombriz solitaria de ustedes. Yo te digo a ti que no es fácil. O sea, mira esto, te voy a prestar y te voy a dar esta limosna que me la vas a comprar a mí, yo me quedo con el dinero, así que repártanse la plata y el bronce. Pero además, ¿tú sabes quién fue a Rusia? Mira los pinchos gordo, Ricardo Cabrizas, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera en Cuba. Pero este tipo no fue solo, no, este fue con la pandilla de Cutucutu y fue también el ministro del Turismo. Ay, Dios mío, los Meliá, las empresas españolas, las empresas canadienses, Cayo Largo del Sur, todo lo que ellos le han vendido a medio mundo, le van a recoger la soga y le van a decir, lo que toca es, mira, Rusia, los rusos aquí metidos. El ministro del Turismo, Juan Carlos García, la ministra, presidente del Banco Central de Cuba, y aquí esto, si está niño, suelta eso que te quema. Esta señora se llama Juana Lilia Delgado. También fue, bueno, el embajador de Cuba en Rusia, Julio, y funcionarios cubanos, y fueron a reunirse en unos equipos de trabajo por debajo del tapete. Tú lees las noticias que saca Cuba y le dicen una reunión de intercambio bilateral, la baba, ya tú sabes, flotando ahí, nomás que no te dicen nada el cuento de la buena pipa, pero ya salieron las informaciones ya por Prensa Latina, por Sputnik, por 14 y medio, por Cibercuba, por Diario de Cuba. Ya salieron las particularidades, y las particularidades para que todos los cubanos ahora mismo pongan el grito en el cielo, no, en el cielo de Plutón. Fíjate tú cómo está la jugada. ¿Qué dice Dmitry Chernichenko, el viceprimer ministro ruso? Cuba es un aliado confiable de Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Canel puso en marcha todo el plan que le mandó Putin. Putin le dijo, tienes que tumbarme ministros, tienes que tumbarme militares, tienes que explotar un poco de corrupto, tienes que quitarte dirigentes de arriba, tienes que cerrarme mi pyme, tienes que poner el país listo para yo recibirlo así, ram pam pam, todo rico, y entonces ahí es que tú vas a ser un país confiable. Y fíjate tú que ya lo hizo. ¿Y qué dice Dmitry Chernichenko, el viceprimer ministro ruso? Que Cuba es un país confiable, los tenemos comiendo de nuestras manos, haciendo todo lo que nosotros les ordenamos desde el Kremlin. Dice el tipo, estamos dando prioridad a la cuestión de garantizar el suministro estable de petróleo, productos petrolíferos, trigo y fertilizantes, asunto que es sumamente importante para la parte cubana. Se ha concedido un nuevo préstamo a La Habana con este fin. O sea, más deuda para Cuba, que no es para Cuba, es para ti, cubano, que estás ahora mismo diciendo patria y vida, comida y corriente, no más muela, patria y cambio, que tus chamas tienen hambre. Te están metiendo más deudas arriba del cocote. ¿Para qué? Para la buena vida que se dan ellos allá arriba. Dmitry Chernichenko aseguró que más de 100 empresas rusas comenzaron su trabajo en la isla durante el último año. O sea, a los cubanos les tumban las MIPYMES estas, que te lo estamos advirtiendo desde el principio de toda esta película, que son una pantalla, una mentira. Bueno, ya están tumbando a los cubanos de las MIPYMES y le están dando el puesto 100 empresas rusas solo en el último año. No estamos hablando de los años anteriores, que hay cientos y cientos de empresarios rusos apoderándose de toda Cuba. Y mira, tú, se reunieron en una historia que se llamó, escucha este nombrezote, Comisión Intergubernamental Cubano-Rusa de Colaboración Económico, Comercial y Científico-Técnica. Ay, mátame tierra, qué aburridos son esta gente, pero ahí es donde te meten el veneno. Según Prensa Latina, que cubrió la noticia, Dmitry Chernichenko dijo que las empresas rusas quieren invertir en Cuba, o ya están invirtiendo en Cuba en los siguientes sectores. Y esto es para que tú corras, papi, que el problema es que el cubano tiene poca cultura, esta está ahí, por ahí te la cuelan. ¿Dónde están metidos los empresarios rusos? Industria pesada. ¿Tú sabes qué cosa es industria pesada? Hacer, sacar las materias primas de Cuba, las minas, entrar a las minas, sacar los minerales, o sea, lo gordo, la cosa gorda, de eso se encarga la industria pesada. O sea, obvio, los rusos están sacando de Cuba las materias primas de Cuba, los minerales de Cuba, para ellos, y los cubanos en blanco y trocadero. ¿Por qué los cubanos no pueden invertir en esas cosas en su propio país, en una democracia con libertad, con un Estado de Derecho? No. Para los rusos, obvio, hay que darle garantías a Vladimir Putin por un poco de trigo, un poco de petróleo y 4 saquitos con fertilizantes. ¿Tú te das cuenta? Pero espérate, los otros sectores donde están metidos los empresarios rusos es, bueno, en la energía. Ellos son los que van a controlar el petróleo, las termoeléctricas, ellos son los que te van a dirigir los apagones. Rusia es quien se va a encargar de todo eso. La banca, ay Dios mío, ¿tú sabes lo que es? La banca, el dinero. Lo que funciona es el dólar, el euro. Y esta gente quieren llenar a Cuba con los yuanes chinos, con los yuanes chinos y con
los rublos rusos, que eso no sirve ni para pagar el baño de la terminal de ómnibus, obvio, tú te estás dando cuenta, pero además le quieren meter las manos a la agricultura, porque Putin dice, ese país bendecido por el clima, por Dios, por todo. Bueno, mío, si esa gente no sabe nada de agricultura y tienen a los campesinos pisados, yo voy a meter a mi gente ahí, vamos a sacar la producción de los 150.000 toneladas de tomate, boniato, plátano, yuca, calabaza, todos los ricos que se ven en Cuba. Nosotros nos vamos a comer el 90% y le tiran un 10% ahí para esta gente ahí nomás para que se haga un poco de sopa. Fíjate tú, esto es para que tú veas cómo paso a paso están poniendo a la isla en manos de Putin y de los rusos. El otro sector es el turismo. Después te voy a hacer un video específico del turismo para que tú veas qué bajeza, qué inmundicia. Y dice Chernichenko que los bancos rusos van a viajar a Cuba porque están barajando la posibilidad de abrir sus oficinas de representación en Cuba. O sea, esta gente no tiene préstamos de nadie en todo el planeta Tierra por estafadores, por mala paga, por haberse robado miles de millones de dólares al Club de Londres, al Club de París, a un montón de empresarios. ¿Y qué están haciendo? Como que nadie les quiere dar un kilo, se van a entregar a hacer la banca de un país a Rusia. Dios mío, ustedes no saben lo que les espera si todo esto se cumple. Por eso este es el momento. Y otra parte mucho más peligrosa, Chernichenko dijo con respecto a la relación geopolítica entre Moscú y La Habana, dice: Cuba es un aliado confiable de Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, han subrayado en repetidas ocasiones la importancia de desarrollar una asociación estratégica. Ahí está el veneno entre nuestros países. ¿Qué quiere decir esto? No solo es la economía, hacerse dueño de la industria pesada, del turismo, de la agricultura, de la minería, de la banca. No es solo eso. Cuando habla de relación estratégica, habla también del sector militar. Habla también, por ejemplo, de todos estos mercenarios que Cuba está enviando al tema este de Ucrania, que ellos no lo aceptan, pero todos sabemos que detrás de eso está el régimen metido. Pero además también estamos hablando de bases militares rusas. También estamos hablando de un peligro potencial para Cuba, porque si Cuba se convierte en un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, todo puede pasar. Y Rusia está coqueteando hace rato que si enviar armas atómicas, y quien va a sufrir las consecuencias es el pueblo cubano. ¿Ok? Fíjate tú que dijo el perrito faldero Ricardo Cabrizas, que dijo: se han sentado las bases para garantizar una participación efectiva de representantes de la comunidad empresarial rusa en la implementación de un acuerdo de beneficio mutuo basado en el Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico de Cuba hasta el 2030. O sea que esta gente quiere poner a Cuba en manos de Rusia hasta el 2030, tratando de estirar el chicle, de sobrevivir a toda esta catástrofe de ahora. Y Putin enseguida, los protocolos aprobados por Putin se refieren a los acuerdos de créditos estatales para Cuba otorgados entre 2009 y 2019 para la compra de hidrocarburos. O sea, señores, que Putin mandó millones de dólares para el tema del petróleo, para arreglar termoeléctricas, para dar mantenimiento, para que no hubieran apagones en Cuba. Pero como esta gente se robaron todo el dinero, ¿qué pasó? Bueno, mira esto. Según el viceministro de Finanzas de Rusia, Alexei Sazanov, la deuda contraída por Cuba en el marco de los acuerdos para comprar todo este petróleo, todo esto en los últimos 10 años, bueno, esa deuda fue de 277.2 millones de dólares. O sea, ¿dónde esta gente metieron casi 300 millones de dólares? Si en Cuba no funciona una termoeléctrica, si en Cuba no hay petróleo, si en Cuba todo está desbaratado, si los apagones están de día entero en apagones, que ya lo que hay son alumbrones, te das cuenta, se metieron entre tantos millones, también se metieron los 300 millones de dólares que en los últimos 10 años le ha mandado Putin. ¿Para qué? Para Sandro Castro, para el Cangrejo, para todos estos careguantes, ¿ok? Pero espérate un momentico, que ahora viene lo peor. Ya ellos se comieron esa plata. Bueno, Putin le dijo a Canel: me puedes pagar esa plata en una nueva historia, te voy a reestructurar la deuda y tienes para pagármela hasta 2040. O sea, eso es con intereses. Esos 300 millones de dólares se van a convertir en 800 millones de dólares que lo van a pagar tus hijos, tus nietos, tú. O sea, Cuba está servida en bandeja de plata a estas personas. Pero no solo eso, entre todos los acuerdos que hicieron, que la parte cubana, la prensa cubana no ha mencionado ni una palabra, tú sabes que van a desarrollar una empresa agroindustrial de ciclo completo para el cultivo y procesamiento de la caña de azúcar.
una empresa. Eso seguro es para Boris Titov. Tú sabes, el tipo está vendiendo ron cubano en Rusia, le hace falta azúcar con calidad, procesar bien el azúcar para hacer su ron rico, venderlo en sus 28 países. Y por eso una empresa, cuando a Cuba le hacen falta 800 centrales funcionando, no, una empresa, ¿para qué? Para que personas como Boris Titov puedan desarrollar su negocio. Aquí te he puesto el cuadro completo, porque yo sé que va a salir mucha información de lo que está pasando en Cuba, del cartel que pusieron aquí, de lo que pusieron allá, de lo que se va a formar, pero tú necesitas tener todo este cuadro completo para que tú entiendas el peligro en que tú estás. Es un peligro real. Señores, hay que estar aquí. Hasta ahora Putin ha coqueteado con Cuba, le ha dicho sí, pero no, pero sí, ha demorado la cosa, no se ha concretado nada, pero Putin es pillo y saben que una isla en la desgracia total, en la ruina total, en la crisis total, es una isla que se vende, mira, calderilla, a kilo, y ahí es cuando él va a aprovechar para poderle meter el pie a Canel y adueñarse de todo. Y si Putin y sus empresarios y su oligarquía entran a Cuba, señores, fin del cuento. Koniec, como decían los rusos. Entonces ponte en talla. Lo que está en juego es muy grave. Cuando Sandro Castro tenga guardaespaldas rusos, cuando el Cangrejo tenga bases militares rusas, cuando los rusos estén controlando Cuba, como mismo ha pasado en los países satélites de Rusia, que se llama una manifestación de pueblo y te mandan a las tropas rusas para allá, eso pudiese pasar en Cuba. Entonces nada, señores, yo hago este video corriendo para que ustedes sepan que lo que está en juego es 7 veces más serio de lo que todos pensamos. Ok, manda esto para Cuba, provincia por provincia, vamos a hacer viral todo esto porque hace falta que los cubanos entiendan ahora lo que está en juego. Ok, nada, aquí me quedo por el momento, te mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chao. You spaghetti.